¿Qué tal amigos? Estamos de regreso para la segunda parte del taller de jQuery que estamos viendo sobre buenas prácticas y convenciones de esta genialidad de biblioteca. Ok, continuemos. Entonces vamos a platicar de algunas buenas formas de hacer manipulación del DOM. Con manipulación del DOM me refiero a, por ejemplo, cuando anexamos elementos a un contenedor existente, por decir algo. Entonces, veamos. Perdón, veamos, comencemos. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. En este caso sabemos que tenemos un contenedor principal que se llama main container. Bueno, le voy a poner aquí unos cuantos rows, ¿no? Le voy a poner unos, ¿les parece 500 rows? Y para que veamos realmente qué tan lento es esta parte cuando no seguimos las buenas prácticas, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a generarle 500 elementos hijos al contenedor de el main container, que en este caso es por ID, ¿no? Algo muy sencillo en concepto, pero muy complejo en cuestión de desempeño para nuestro pobre navegador. Perfecto, entonces vamos a ver. Vamos a hacer una funcioncita por acá pequeña que se llame, vamos a hacer, vamos a ponerle create elements, ¿no? Y esta función lo que va a hacer simplemente es que dado un selector, que en este caso va a ser sobre el contenedor principal, entonces sobre el main container, recuerden que como buena práctica ponemos nuestras variables al principio y vamos a hacerle que el main container, ¿cómo se llama? Es este. Al main container le vamos a pegar cosas. Entonces, normalmente lo haríamos con un for, ¿no? Suponiendo que queremos pegarle 500 cosas, entonces vas desde 0 hasta 500 y lo vamos incrementando, ¿no? Entonces, listo, esto es un ciclo normalito de JavaScript, no tiene nada raro. Y aquí simplemente la forma tradicional o como estamos acostumbrados diría que, por ejemplo, le puedo poner mediante el método append, que sería al final de lo que exista, le vamos a poner lo siguiente, le vamos a poner un div con class row, ¿ok? Es decir, le vamos a poner 500 renglones. Perfecto. Entonces nuestro documento index.html va a ir por el DOM, bueno, lo voy a ejecutar aquí al final después del counter, ¿no? Vamos a ejecutar crear de elementos. Entonces creando 500 elementos, anexándolos no al contenedor principal. Perfecto, entonces vamos a ver, posiblemente es un poquito lento mi navegador, pero bueno, no importa. Entonces ya está. Entonces aquí se supone que hay 500, ¿no? Hay 507 nodos, en este caso, por los extra nodos que yo tenía. Entonces ya están, tenemos 500 en elementos en el row, lo cual pues parece muy barato, no hay ningún problema, es muy fácil realmente, ¿no? Ok, bueno, pero no estamos seguros de cuánto está tardando esto, entonces vamos a medirlo cuánto tarda y sirve de que les muestro otra funcionalidad bastante bonita las herramientas de consola que tenemos, en este caso en Chrome o en Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir cuánto tardan ciertas operaciones para hacerse sobre mi navegador, puedo utilizar una función de la consola que se llama, a ver si me acuerdo, se llama time. Y aquí especificamos un ID para ese timer, digamos, esto es un timer. Entonces le vamos a poner timer de append, ¿no? Y cuando yo quiera dejar de medir, simplemente le pongo console. Y debe ser time end. Ay, no me da la ayuda, pero estoy seguro que es time end. Le ponemos append. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 500 elementos que están siendo anexados al main container por ID. Y finalmente los medimos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto nos regresa esto. Vamos a ir a la consola. Aquí estaba imprimiendo el documento. Esto lo voy a dejar de imprimir para que no nos meta ruido. Estaba por aquí haciendo un console. ¿Dónde está el otro console? No, acá está, es el info. Para que no nos meta ruido ahí en la consola. Listo, miren, por ejemplo, en este caso tardó 49.61 milisegundos. No es mucho. Puedo soportarlo. Incrementamos a 1500. Ok, oh, ya son 106 milisegundos. Bastante rápido, muy bien. Incrementémoslo a 50.000. Bastante rápido en términos humanos, claro. En términos máquina esto es lento, ¿no? Si muere mi Firefox, me disculpen, pero es que estoy anexando cosas que no debería. De golpe. Uy, sí se está muriendo. Estoy agregando 50.000 elementos al DOM. Digo, es un caso extremo, ¿verdad? Pero sí lo hizo. Me tardó
2700 milisegundos, es decir, casi tardó 3 segundos, es lo que debería tardar una página completa en cargar, y menos si es posible. Entonces 50.000 elementos parece un tiempo bastante razonable para que nosotros hagamos pruebas. Entonces eso tardó haciendo un append. Pero déjenme decirles que hay una mejor forma de hacer este tipo de operaciones cuando manipulamos elementos en el DOM. Por ejemplo, una de las formas es generar una variable temporal, que la llamaremos items, por ejemplo, de manera literal. Es decir, es un arreglo. ¿Ok? Y luego, aquí vamos, esto es una parte, vamos a hacer una copia de este mini codiguito y le vamos a llamar append2, ok, para medirlo. Y lo mismo, va a ejecutar 50.000 y en este caso va a hacer lo mismo, bueno, lo voy a reducir a la mitad, ¿saben? Porque si no se va a morir mi navegador. Vamos a dejar 25.000 y 25.000. En este momento, entonces, en lugar de hacer el append directo a esta parte, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es simplemente a mis items, que miren, no tiene pesitos. Quiere decir que esto no es una variable de jQuery, esto es una variable normal de JavaScript. Tenemos un método que se llama push. Y ese método push le podemos concatenar. Le podemos concatenar lo mismo. Dips. Y luego al final de todo esto, ya que los tengo concatenados, simplemente a mi main container le hago un append al final. Y nada más le hacemos items. Y tenemos una función que me hace lo siguiente. Dado un arreglo de elementos de tipo cadena, me los concatena en uno solo y me los deja en una sola cadena gigante. ¿Qué es lo que me acepta el append? Por ejemplo, una cadena de HTML. Entonces le decimos join, es decir, reúne todos los elementos que están en items y no les ponga separador, ¿no? Y listo. Este va a tener el mismo efecto, va a anexar 25.000 primero utilizando el método append directamente sobre el contenedor. Y luego va a agregar 25.000 elementos utilizando un arreglo temporal para ir almacenándolos y al final escribir solamente una vez sobre, en este caso, el mismo elemento que es el main container. Ok, si lo lanzamos, ahí está lanzándose, está yendo por 25.000 elementos primero anexados con el append y luego está yendo por 25.000 elementos anexados utilizando una variable temporal. Ok, miren. Y entonces es cuando es importante la optimización. Noten la diferencia abismal en tiempo máquina. En tiempo humano esto no es nada. Esto es un segundo, 1.3 segundos el primer caso y 272 milisegundos el segundo caso. En tiempo humano esto no es nada, pero en tiempo de la máquina es una diferencia abismal. Estamos hablando de que está tardando, híjole, como el 20% o el 80% menos del tiempo, ¿no? Más o menos, digo así, a grandes rasgos. Simplemente, o sea, vean la diferencia enorme que hay en algo tan simple, en haciendo un append de elementos, que seguramente si no habíamos tenido cuidado en anteriores proyectos habíamos utilizado el método append directamente. Ojo, cuidado con eso. Eso es muy común, por ejemplo, si ustedes consumen servicios externos y los pintan con jQuery, a veces van a tener que generar este tipo de cosas, ¿no? Generar elementos dinámicos, que noticias, que enlaces, lo que sea. El punto que quiero demostrar acá es que la manipulación correcta del DOM puede ahorrar mucho tiempo. Y este mucho tiempo evidentemente se refleja directamente en su usuario, en lo que su usuario percibe de su página, que al final de cuentas es lo que importa. No importa si su página está hecha en la mejor tecnología, con las mejores herramientas, por los mejores desarrolladores. Lo que importa al final es el servicio que le dan a su usuario y cómo él percibe esa página. En este caso, por ejemplo, si hacen portales de alto rendimiento, pues evidentemente sus usuarios esperan que funcione bien. Sus usuarios esperan que respondan el tiempo que debe responder y que debe ser, pues, a lo mucho 3 segundos, 1, 2, 3, y ya tengo que tener la página, ¿no? Si nada más el anexar elementos me estaba tardando la mitad de ese tiempo, pues imagínense en cuánto tiempo va a salir el resultado. Voy a tardar 20 segundos en cargar un portal, lo cual no me puedo dar el lujo. Ahora, eso es porque estoy en un navegador, digamos, entre comillas, muy moderno, ¿no? En este caso, Firefox, la versión Developer Edition. Vamos a abrir, por ejemplo, Chrome. Vamos a ver en cuánto tiempo lo dispara. Por supuesto, esto puede variar. Puede que en Chrome tarde menos, puede que tarde más. Eso no es, digamos, una garantía. Lo que es un hecho es que debemos tratar de proveer la mejor experiencia posible. Entonces, ya no le digo, bueno, ahorita vemos aquí. Inspeccionar el elemento. Nos vamos a la consolita. En este caso está acá. Consola. Y en este momento, miren, en este caso tardó, bueno, Chrome lo hizo mucho más rápido.
Lo hizo a ver, miren, aquí tardó 1353 milisegundos, un segundo punto 3 y aquí 1.2. Y la otra, su no, sí se fue mucho más rápido, definitivamente. Noten, la primera operación de append casi se tarda en lo mismo generalmente, pero en la otra sí hay diferencia. Entonces, cuidado con ese tipo de operaciones. Un consejo que siempre deben tener en cuenta, un tip más bien, un tip importante es este tipo de manipulaciones. El método append, por cada operación que hagan, realmente está actuando directamente sobre el selector. La diferencia y por qué nos ahorramos tanto tiempo es que aquí en esta segunda opción nosotros primero concatenamos las cadenas, pero esto en tiempo máquina lo hace más rápido y solamente al final hacemos una reescritura del HTML o un anexado del HTML que queremos lograr, que en este caso es con el método append. Entonces, eso tiene mucho sentido. Ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué? De esta forma nos evitamos muchos problemas. Esto es, digamos, en concatenación de cadenas, ¿no? Dinámicamente. String concatenation, digamos, esto se llama así. Eh, ¿Qué otra cosa? Lo más importante al final de cuentas es que no olviden que para cada una de las operaciones de jQuery que hagan este tipo de cosas, involucran un acceso, digamos, al DOM, ¿cierto? Entonces aquí estamos accediendo para ponerle cosas a ese elemento, digamos, pues 25.000 veces. Aquí realmente estamos haciendo una operación sobre ese elemento una vez que es ponerle todo de golpe. Es una estrategia como similar a la que se utiliza en Java, ¿no? Para quien viene del mundo Java, por ejemplo, tenemos el String Buffer, que es una clase que es, bueno, aparte de que acepta synchronize, sirve para concatenar cadenas. Es una cadena mutable, se llama, ¿no? Y también tenemos el String Builder, que básicamente hacen esto. En lugar de que tú generes un objeto string cada vez que estás haciendo una iteración, generas un string dinámico y lo vas concatenando al builder y al final regresas nada más el puro resultado. Es lo mismo, aquí nuestro almacenamiento temporal está en items, esos items les vamos poniendo todas las concatenaciones, digamos, esto es como si hiciéramos un más igual, más igual, más igual, 25.000 veces, y al final únicamente aprovechamos ya la cadena completa y la ponemos en el contenedor, que es mucho más barato, así de simple, es mucho más barato. Por lo tanto, es un criterio bastante interesante de optimización y tómenlo muy en cuenta. ¿Ok? Perfecto. Entonces hemos aprendido algo mucho más interesante en este momento. Espero que les ayude en sus próximas implementaciones de cómo concatenar y cómo hacer mucho más rápidas sus portales de internet cuando utilicen jQuery, ¿no? Muy bien, momento de platicar de lo siguiente. Ahora vamos a ver un poco de eventos y de buenas prácticas con manejo de eventos. Ok, la primera buena práctica, nunca utilicen, en la medida de lo posible, cambien sus funciones anónimas por funciones con nombre. Y en lugar de hacer esto que hice acá, esto pónganlo en una función aparte, que se llame, por ejemplo, function on document loaded, ¿no? En lugar de tener una función anónima, tenemos una función con nombre. Y ahora sí, nada más aquí le pasamos on document loaded. Esa es la primera buena práctica. Para que sea muy simple su sintaxis y luego en caso de que se arrepientan esto puedan modularizarlo, ¿no? Por ejemplo, hay un patrón de diseño que se llama module, que es con el que fue hecho jQuery, en el que nosotros también podemos echar mano de eso. Entonces puedo tener, por ejemplo, 3 tipos de document loaded dependiendo de el dispositivo. ¿Qué les parece esto? Imagínense que tienen 3 diferentes comportamientos que quieren que se ejecute cuando el document ready se dispare en Android, cuando el document ready se dispare en iOS y cuando el document ready se dispare en desktop, ¿no? Bueno, si lo hacen de esta forma pueden tener 3 diferentes funciones puestas en módulos separados de JavaScript y dependiendo de la validación que dispositivo tengan, lanzan uno u otro. Entonces, como buena práctica, en lugar de poner funciones anónimas aquí en este tipo de eventos, no, utilicen funciones con nombre y luego llámenlas simplemente, digamos, tipos callbacks, ¿no? Tipos callbacks. Esto va a tener el mismo resultado, realmente aquí no ha cambiado nada, o sea, sigo haciendo lo mismo. Si yo me voy a mi documento, bueno, voy a comentar lo de los 25.000 para que ahorita no nos tarde. En este caso, como lo llamaba aquí en el undocumented, de hecho aquí son 50.000 estamos creando. Listo, entonces simplemente para que no tarde tanto, para que no me anexe, listo, miren, tengo el mismo resultado realmente. O sea, no le he visto ningún cambio. Lo mismo, lo mismo. Ok, ¿qué otra cosa interesante tenemos acá? Muy bien, ahora ya tienen la primera parte, utilizar, ¿cómo se llaman esas cosas? Callbacks, ¿no? La segunda parte es, esto es un acceso directo, un shortcut, digamos.
Para comprender cómo funcionan estos, ahorita vamos a ir al código de jQuery por dentro y les muestro dónde están armados este tipo de shortcuts de accesos directos. Pero bueno, no recomiendo utilizar esto. En su lugar recomiendo utilizar la función on y con ello registrar el evento, en este caso ready, que es lo mismo. Pero aquí nos estamos ahorrando un llamado, es decir, a una función que es la de ready. Más bien estamos entrando directamente al método que me registra un evento, que en este caso es el método on. El método on me permite registrar no solo el ready, sino el click, el mouse over, el mouse up, mouse down, todos los eventos, el change de los select, cualquier tipo de evento. Y tenemos el mismo resultado realmente, o sea, no va a cambiar nada acá. Y digo, cuando el documento esté listo, pues ejecútame ciertas cosas, ¿no? Que es lo que ya tenemos en este momento. Como ven. Ahora sí, entonces hemos aprendido dos cosas. Primero, utilizar funciones con nombre, tipos callback, para llamarlos cuando registremos cosas con jQuery, como en este caso, document loader. Eso nos permite tener mayor modularidad en el momento de querer cambiar cosas o comportamientos específicos para ciertos dispositivos. Segunda cosa, no utilizar los accesos directos. Por ejemplo, seguramente hemos hecho mucho esto, ¿no? Bueno, ya que como ya tengo un document loader, ahí debería poner todos mis eventos, los demás, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a manejar eventos de esta forma. Por ejemplo, eventos on click, ¿no? Entonces seguramente yo voy a buscar los elementos de tipo link, que en este caso están en... bueno, aquí ya no es link, estos serían mis links. Y aquí voy a declarar la variable de rows porque la necesito también, para que no falle esto. Rows, los rows simplemente eran de los de la clase row, como quiero absolutamente todo. Ajá, ahora sí. Entonces tengo una serie de links. Recuerden, primera práctica lo declaro hasta arriba. Luego les digo, bueno, ¿sabes qué link? Te voy a poner un clic. Y luego generalmente hacemos esto, una función anónima, en la cual le registro cosas, ¿no? Entonces, otra vez, aquí le digo console.log y le ponemos un mensajito, ¿no? Click. Estamos acostumbrados a hacer eso, que a un conjunto de elementos les ponemos un método onClick. Entonces simplemente si yo recargo esta página, voy y le pico a los links. Bueno, sí, claro, aquí en este caso tengo el evento predeterminado, ¿no? Voy a quitar este gray, por cierto, no, porque se ve muy raro ahí, no me deja ver bien los links. Event.preventDefault, ¿no? Para que no haga la operación por defecto, sino que va a ser una personalizada nuestra. Cancelamos el efecto. Y ahora sí, miren, clic, clic, ahí está diciéndolo. Lo está diciendo muchas veces, de hecho, porque si ustedes ven aquí de este lado, si ustedes notan de este lado, si notan aquí lleva 4 veces, 5, 6, 7, aquí noten, está contando los on click. Ok, estamos acostumbrados a hacer eso, pero eso no es la manera óptima. Entonces la manera óptima es lo siguiente. Primero, no utilizar esto, ¿no? Simplemente utilizamos el método on para registrarlo y aparte utilizamos este tipo de sintaxis. Y más aún, dado que ya aprendimos que no es válido, o bueno, no se recomienda utilizar funciones anónimas en ese sentido para registrar eventos, nada más, para registrar eventos. Simplemente creamos una función onClick links, ¿no? Entonces, ahora le decimos que va a ejecutar esta función onClick links. Y debemos tener el mismo efecto. Realmente tenemos que tener registrados nuestros eventos. Ahí está, miren, el mismo efecto. Pero ahora estamos siguiendo las buenas convenciones o las buenas prácticas, que es no declaro funciones anónimas acá, sino hago llamados a funciones externas o callbacks. Esto recuerden por modularidad de código. Y no utilizo los accesos directos, sino utilizo el método on para registrar mis eventos. Hay muchos eventos, claro está. Muy bien. Ahora, todavía más aún, aquí este evento onClick, dado que lo estamos ejecutando sobre ciertos elementos, sobre en este caso varios, en este caso son 4, está ejecutando 4 veces este registro de evento, lo cual no es muy bueno y no me conviene. Entonces, en su lugar existe otro mecanismo para registrar eventos, que anteriormente se hacía con un método que se llama live, o con delegate, o con el otro que era bind. Ahora todo se hace con el método on. Pero bueno, eso es otro tipo de cosas, otro tipo de manipulación que en este momento lo vamos a ver. Es decir, en lugar de que yo registre absolutamente para todos ellos, lo registro como un callback que únicamente se registra una vez
sobre un selector padre o sobre un contexto. Entonces, por ejemplo, acá, yo sé que todos mis links están contenidos dentro de internal. Entonces, vamos a cambiar un poquito esta sintaxis para que sea todavía más óptima. Y le digo, bueno, aquí vamos a poner un selector para mi internal. Le ponemos así. Le ponemos ID. Y finalmente una comita para que sea variable, ¿no? Ahí está. Entonces, internal container. A él le registramos el evento onClick, pero no en cualquier lado. Se lo registramos sobre aquello que sea un tipo link. Y esto básicamente lo que estamos haciendo es que se registra un evento onClick sobre un contexto, que en este caso es el internal container, sin utilizar el método de acceso directo, sino ponerlo directamente con el método on, y se registra solamente una vez para aquellos elementos que cumplan con esta condición, llamando a este callback. Y deberíamos tener el mismo efecto. El mismo efecto, noten, un clic, un clic, un clic, un clic. ¿Por qué hacemos esto? Porque seguimos el principio de que si una función es común para todos los elementos, esa función debería registrarse solamente una vez. Y esto es precisamente lo que hacemos. Registramos una única vez ese evento. No lo registramos por cada uno de los links, lo registramos sobre el contexto y el contexto ahora sí puede dispararlo cuando detecte uno de esos elementos. Aparte, este tipo de manipulación de eventos permite que si ustedes agregan en este momento un nuevo link, ya tenga ese, digamos, comportamiento. ¿A qué me refiero? Imaginemos que estamos en la sintaxis anterior. Es decir, donde yo tenía esto y tenía los links. A los links le pongo un clic. Pero ¿qué pasa si yo a los links le pongo uno más? Es decir, a los links, punto, en este caso es un arreglo. Entonces, a ver, vamos a ver si... No puedo anexarlo porque es un arreglo de resultados. Voy a hacerlo sobre su contenedor. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a agregar uno sobre el main container, ¿no? Bueno, pues sobre el internal. Pues aquí tengo mi selector, ¿verdad? Internal container. Le vamos a poner un link, por alguna razón. Entonces le voy a poner aquí un nuevo link. Es decir, le voy a generar una etiqueta A. Ajá. Y con class, que tiene que tener la clase link. Y link con mayúsculas para que distingamos que está ahí y que fue agregado después. Listo. Entonces hemos agregado dinámicamente un link después de que yo registré el evento, ¿no? Ok, es este de mayúsculas. Y noten, ese no responde. Y se empiezan a desesperar y se vuelven locos y empiezan a buscar en Stack Overflow. Y se gastan ahí 8 horas tratando de investigar por qué este bendito link no tiene enlace. No le responde, miren. Si limpio acá, este no tiene evento. No tiene evento. Y dicen, ¿por qué? Si tiene la misma clase, Dios mío, ¿por qué me haces esto? No. Recuerden que la máquina es tonta. La máquina va a hacer lo que ustedes le indiquen. No va a hacer más. Ese es lo único que sabe hacer. Entonces, como la máquina es tonta, debemos decirle de alguna forma que también cualquier elemento que se agregue bajo un contexto tenga este mismo comportamiento. Otra vez repito, ¿cuál es el problema? El problema es que en el inicio existían 4 links y eso estaba perfecto. Ok, 4 links, están bien. El detalle es que cuando agregué uno nuevo dinámicamente por JavaScript, ese no tiene ningún evento, no lo comparte. Entonces viene a su vez la otra sintaxis, la que me ejecuta solamente un callback, que es esta, sobre un contenedor o sobre un contexto. Entonces ahora noten, si cargo otra vez, ya tiene un clic y voilà, ya hemos resuelto en menos de 10 segundos. Y no tuvieron que gastarse la vida en Stack Overflow o en Google tratando de investigar por qué su link no les registra el evento. Ahora ya lo saben. Cuando ustedes asocian un evento sobre un contenedor o sobre un contexto, en este caso es el nombre correcto, contexto de ejecución, entonces en este momento no importa cuántos elementos agreguen o cuántos eliminen, ese evento va a persistir sobre el DOM, porque no fue atado a elementos en específico, fue atado a un contexto, ¿cierto? Obviamente, entre más específico sea el contexto, es mejor. Es decir, si yo lo ato al document, que también va a funcionar, por supuesto, si lo ato aquí en lugar del internal container, perdón, en lugar del internal container lo agrego aquí al document, por supuesto que va a funcionar, pero eso va a ser un poquito menos óptimo, dado que en este caso seguiría absolutamente a todos los elementos del DOM y los va a tachar ese elemento, ¿no? Bueno, ese código.
Entonces, si yo conozco en mi contexto donde quiero que esto funcione, pues pongo el contexto. Esto antiguamente se utilizaba en los métodos como live, en las versiones antiguas de jQuery. Si por ahí leen un poquito, se van a dar cuenta que este live actualmente ya está, digamos, obsoleto en las versiones nuevas de jQuery. A partir de la 1.7, digamos, se considera obsoleto. 1.7 estoy hablando de hace mucho tiempo. Si por ahí ven todavía un live perdido, cámbienselo a on. Cámbienlo a on, por favor. Porque este método ya no será válido pronto. Ya lo quitarán, supongo, en previas versiones, bueno, futuras versiones. Por lo pronto es obsoleto, ¿no? Entonces, cuidado con ese manejo de eventos. Vamos a recapitular qué es lo que hemos visto. Primero, cuando registren un evento, no utilicen el acceso directo, digamos. Por ejemplo, aquí no utilicen el click, sino utilicen directamente el método on. Entren al método on y pónganle ahí un click. Esta es la mejor forma, porque aquí se ahorran un llamado a una función de jQuery, que es el método click en este caso. Aquí no, lo registran directo, registran un evento directo. Eso quizás en cuestiones de desempeño no le van a ver mucho, pero créanme, en el resultado total de su página, al final sí le va a pegar este tipo de manejos. Segundo, para mayor legibilidad del código, se recomienda utilizar callbacks, ¿no? Declarados en este caso en módulos externos o bien en su mismo documento, pero como funciones separadas. Esto para permitir modularizar mucho más el código. Y tercero, siempre registren aquellos eventos que sean sobre muchos elementos en común sobre un contexto, sobre un contenedor en este caso. Y si ese contenedor fue obtenido con ID, como en este caso, es mucho mejor, es mucho más óptimo. Y aparte, eso les va a evitar dolores de cabeza si es que ustedes agregan elementos dinámicamente a su contenedor. Automáticamente van a tener registrado ese evento y no hay que hacer nada. Eso es una funcionalidad que ya está así, que es la forma de cómo funcionan los eventos en jQuery, ¿no? Por supuesto, eso tiene muchas explicaciones técnicas que ahorita no entraremos en detalle porque pues, no es el propósito del curso, pero hay una forma, digamos, de explicar esto que es un poquito más avanzada. Perfecto, entonces vamos a descargar la versión completa de jQuery porque quiero ver a qué me refiero cuando yo hago este tipo de llamados. Quiero que aprendamos eso para comprender qué tan importante es este concepto. Entonces voy a ir a jQuery.com, ¿verdad? Voy a descargar la versión no comprimida de jQuery porque ahorita tengo la versión comprimida. Esta es la que necesito, la guardo en algún lado. Y bueno, la voy a poner como hermanita de mis elementos que ya tengo, que en este caso ahí está, ya tengo aquí la versión completa de jQuery, la versión no comprimida, la versión que es legible para el humano. Si la abro, y aquí ustedes buscan, por ejemplo, click. O vamos a buscar mouse over, tal vez. Ahí estaban, ya los perdí. Acá están. Miren, ¿qué pasa con todos los demás eventos? Por ejemplo, ¿se acuerdan que tenemos un evento que se llama mouse down, mouse up, mouse move, mouse over, key press, keep up y todos los demás, key down, select, change, por ejemplo, de los selectores? ¿Qué es lo que hacen al final? En este caso está buscando todos los elementos que estén registrados y al final de cuentas está llamando al método on, utilizando el nombre que se pasó aquí como parámetro. Entonces realmente está haciendo lo que nosotros hacemos ya por afuera. Es decir, está haciendo esto. Si yo le ahorro un paso extra a jQuery cuando estoy registrando mis eventos, ya no va a entrar a este método, sino que va a ir directamente sobre el método on y me va a registrar el evento. Es decir, me estoy ahorrando un paso. Recuerden, entre más simple sea su código es mucho más óptimo. Entre menos llamados tenga, entre menos llamados a funciones tenga externas, o entre menos cuestiones de iteración hagamos, evidentemente el desempeño va mejorando. Entonces, cualquiera de estos eventos, el blur, focus, focus in, focus out, load, resize, scroll, no add, click, aquí es el que estábamos buscando, el click, es el que estamos usando en este momento. Al final de cuentas, todos van a recaer en el método on. Y no hay más. Absolutamente todos. No hay de otra. Van a ir por on y los van a registrar por ahí. A ver, déjenme ver si por aquí tenemos el método live todavía. No, ya ni siquiera aparece. O delegate. O había otro que se llamaba bind. El método bind todavía existe. Aquí está el delegate, por ejemplo. Y miren, por ejemplo, el delegate va sobre el método on. El método para quitar eventos es el off. O sea, si yo registré un evento y luego quiero eliminarlo es con el método off. Es decir, aquí le registré eventos a estos enlaces. Si yo se los quiero quitar, les pongo off, en caso de que ya existan, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, el unbind
o el onDelegate van por ese tipo de métodos. Miren, off va por el off, el bind va por el on, y aquí ya no, bueno, por ejemplo aquí, déjenme ver aquí dónde está el live, creo que ya no existe, entonces no, ya no existe, ni siquiera ya lo trae esta versión. Fue marcado como obsoleto desde la versión 1.7, así que ya no debería existir, supongo, está muy correcto. Entonces noten que este es como por dentro esos accesos directos funcionan, al final de cuentas recaen sobre un mismo método, que es el método on. Por lo tanto, ahorrenle este trabajo a jQuery. Ustedes regístrenlo directamente. Ya no le hagan que vaya ahí. Regístrenlo directamente, como acá. O como en el Document Content Loaded. Aquí. Ahorrenle este trabajo de que él vaya por el on. Ustedes pónganselo directo. Una buena práctica sobre manejo de eventos. ¿Ok? Excelente, excelente. Ahora, otra cosa que jamás deben utilizar. Esto sí me desesperó mucho cuando me tocó un código mantenerlo de esta forma, miren. Les voy a mostrar. Imagínense que tienen un link acá, pero con comportamiento especial, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tienen comportamientos especiales? En la manera, digamos, tradicional, es que le registro un onClick, ¿no? De JavaScript normal. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, onClick y le pongo, pues, mi evento, ¿no? My event. Y le digo, pues, eso va a ejecutar ese handler, ¿no? Es decir, hay una función por ahí que se llama myEvent que se va a ejecutar cuando yo le dé clic a este evento especial, a este link especial. Listo, entonces este onClick. Por favor, no hagan esto, no hagan esto, no registren así sus eventos ya. Sé que esto es de HTML y que lo soportaba perfectamente con utilizar, digamos, JavaScript internamente ahí. Pero por favor, estamos hablando de una nueva época donde ahora tenemos capas. Y una capa de esas es, el HTML solamente sirve para poner marcado de tags. Y con HTML5 además sirve para hacer semántica, pero no para registrar eventos directamente. Esto podría contradecir un poquito lo que hace Angular, pero bueno, eso es un caso especial Angular porque es su forma de manejar directivas. Pero imagínense que tienen este evento, entonces este evento debería estar registrado pues en el objeto global, ¿no? Es decir, por aquí, por ejemplo. Voy a poner por acá. Es una función que se ejecuta, bueno, cuando le damos clic a ese enlace, ¿no? Entonces simplemente vamos a decir un console.wow, por ejemplo, de advertencia. Esto no lo hagan, por favor. No den onClicks marcados directamente en el HTML. Porque para depurar esto es simplemente imposible. Es súper complicado cuando ya están integrando demasiadas cosas en un portal. Entonces, noten, aquí voy a recargar esta página. El link especial, bueno, en este caso... no me responde bien. A ver. ¿Qué me faltó acá? OnClick. Porque está haciendo el comportamiento por defecto, ok. Miren, ahí está. Y ahora sí me responde. Ok, es una forma de registrar eventos onClick. Yo estoy de acuerdo. Pero no lo hagan como buena práctica, porque esto es inmantenible. Esto tiene dos problemas. El primer problema es que ahora cuando ustedes tienen que modificar eventos, pues tienen que meterse a esta cosa y suponiendo que ahora ya no se llama myEvent, sino se llama myEvent for downloading algo. ¿No? Imagínense que ahora sí. Ahora imagínense que esto lo repiten aquí, lo repiten aquí, lo repiten aquí, lo repiten aquí, lo repiten en 1000 lugares. Híjole, no, esto va a ser complicado mantenerlo. Y aparte, esto está exponiendo ¿cómo se llama? Este evento al objeto global. Quiere decir que yo tengo acceso desde aquí, realmente. Miren, aquí está. Lo tengo desde ahí. Lo tengo como una función, por supuesto. Esto es una función de myEvento y esto es lo que hace. Pero el detalle de eso es que estoy exponiendo datos que mi usuario no necesita o que cualquier otro usuario no debería tener acceso a. ¿Por qué debo estarlo registrando? En el objeto global window. ¿Por qué debo estar haciendo cosas globales? Entre menos cosas globales se utilicen es mejor porque el alcance, es decir, los scopes, son mucho mejores o son menos peligrosos, incluso tienden a generar esto muchos conflictos. Si por ejemplo aquí generamos una variable A y luego B y luego Z y por alguna razón genero una variable jQuery porque se me olvidó que tenía jQuery, híjole, pues aquí ya afecté a las cosas globales. Esto está expuesto en el objeto global window, es decir, es como si yo accediera como window.myEvent, ¿no? Miren, ahí está expuesto, es lo mismo, está expuesto en el objeto global. No hagan esto, jamás registren sus eventos de esta forma. Ya no.
ya no, utilicen algún framework moderno como, o bueno, o biblioteca moderna como jQuery o alguna otra, pero por favor no registren esto porque les aseguro que la persona que mantenga esto en un futuro va a llorar y va a decir, ¿por qué, Dios mío, alguien no se puso a leer que esto ya no se hace? No lo hagan, por favor. Eso les va a dar un criterio mayor de profesionalismo. Recuerden, preocúpense siempre por el siguiente desarrollador que va a venir a mantener su código. Piensen en eso siempre. Ustedes no van a ser los dueños de ese código. Alguien más lo va a venir a mover. Y ese alguien más no debe sufrir cuando lo vea. Cuando lo vea decir, ¿dónde cambio el código para cuando se carga la página? Híjole, ¿dónde se cargará? Ah, aquí hay un document loaded. Ah, debe ser aquí. Aquí debe ser el código para donde se carga la página. Porque el nombre me lo dice, porque está en una función separada, porque está modular y porque aparte no está expuesta al objeto global window, sino que está en un módulo, aquí en un pequeño bloque, digamos. Entonces estoy empezando a encerrar código que no tengo por qué exponer. Los únicos que deberíamos exponer serían módulos completos. Por ejemplo, jQuery es un módulo por sí solo, es un módulo completo. Entonces tiene sentido que se exponga. Si yo hago un módulo, por ejemplo, para limpiar cadenas o una utilería para hacer operaciones extrañas, lo expongo, pero lo expongo como módulo. No lo expongo función por función, porque eso no es muy bueno. Estoy exponiendo cosas que no son necesarias y que a la larga van a dar problemas cuando yo integre demasiadas cosas juntas y organice más el código. ¿Ok? Muy bien, entonces, aclarado ese punto, hemos visto algunas cuestiones interesantes sobre el registro de eventos, sobre la forma de ahorrarse los accesos directos para hacer más óptimo el código y finalmente vimos una cuestión de que era ejecutar un evento sobre un contexto o registrar un evento sobre un contexto. Y eso nos evita que si a nosotros agregamos elementos dinámicamente a nuestro documento, se le registre el evento automáticamente y no tengamos que hacer nada. Ya por la forma en cómo trabaja el método on nos lo hace.